el litigio por la independencia de Cuba en 1868, los cubanos se vieron ante una definición que abrazaba todos los campos del ser y del vivir. Se abrazaba todo lo que sentía y pensaba nuestro pueblo, porque era un momento de súbito y violento desgajamiento de Cuba de lo que había sido su tronco matriz, quiere decir la España a la cual habíamos pertenecido. Pienso que desde ese momento se pusieron a prueba los valores que el cubano había generado como valores de identidad y como signos individuales, familiares y sociales de su identidad, sus creencias, su forma de ver el mundo, todo lo que hacía que el que nacía aquí fuese distinto al que nacía allá, en España o en África, fue creando y amasando estos sentimientos de cubanidad. Y pienso que desde ese momento ya el padre de la patria, Céspedes, enfrentaba un fenómeno en la propia Sierra Maestra y en los territorios liberados, en los cuales se veía cómo las costumbres sociales comenzaban a cambiar, a transformarse, y cómo algunos valores habían entrado en crisis. Y Céspedes mismo señalaba el peligro y la necesidad de que los cubanos, en medio de aquella época tremenda, supiesen definir ciertos valores que no debían perecer y no debían extraviarse en la contienda. La moral entendemos por la moral todo lo relacionado con la ética profesional, por ejemplo, en este caso la asistencia puntual al trabajo, el cumplimiento de todas las normas de trabajo, bueno, todo lo que encierra. La moral es el principio que puede tener el ser humano, no como tal, ante la vida. O sea, el comportamiento social, la atención a su trabajo diario, ¿no? Ser un buen padre o una buena madre en este caso, ¿no? Y en fin, una serie de cosas, una serie de requisitos del ser humano como tal, que vaya, son tantos que pudiéramos mencionar. Bueno, yo veo la moral desde el punto de vista de que lo que es moral para uno es inmoral para otro, debido a la formación educacional que procede de esa persona. También moral la veo como la asistencia diaria al trabajo, como el respeto mutuo, como la dignidad, que bueno, nuestro pueblo se ha caracterizado por la dignidad plena del hombre, los respetos del hombre. Nosotros podemos criticar a una persona inmoral, pero bueno, debemos de respetar a esa persona como piensa y como actúa. Esto desde el punto de vista que, bueno, una procedencia campesina ve a las jineteras como inmoral, totalmente. Sin embargo, la gente del pueblo, la gente común, sencilla, lo ve como una forma cotidiana que muchos no desearían que sus hijos fueran, pero bueno, otros lo aceptan como un medio de mantener, de subsistencia. Pero la moral es una palabra antigua, que ya casi ni se usa, porque cuando yo era chiquita me criaron con mucha moral. Y hoy en día la moral no resuelve nada, porque la revolución, si las muchachitas habían tenido la moral de cuando yo era chiquita, la revolución no se había llevado a cabo, porque no habían ido a la escuela al campo, no habían resuelto los problemas, que se van 45 días para el campo. Y mentir a una persona que tenga moral, la moral de antes, no va ni un mes al campo, ni va a un país a ser internacionalista, nada de eso. Ahora, hoy en día, hay una parte que la moral está muy tirada por el piso. Porque la muchachita tú le preguntas, ¿qué va a estudiar? Y te dice Ginetur. Entonces, vaya, ¿qué moral puede tener esa niña? Cuando tú le preguntas una cosa y te dice Ginetur. Quiere decir que ella no tiene concepto de moral. Vaya, que ya esa palabra es como está lista para extinguirse, para desaparecer del diccionario. En el libro de los Salmos tenemos en su clasificación los salmos éticos, lo que promueve la moralidad de los seres humanos. Por ejemplo, el Salmo número 15 nos dice así: Señor, ¿quién gozará de tu presencia? ¿Y quién tendrá comunión contigo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino.
El término moral responde más al fuero interno del individuo que a los patrones de conducta o a las líneas o doctrinas a seguir que pueda orientar cualquier religión o cualquier institución determinada. Bueno, la moral para mí es la conciencia que debe tener cada persona en la sociedad y la actitud que ella refleja ante la vida, ante cada problema y de la forma que la refleja, es decir, siempre actuando como los momentos actuales lo piden y respondiendo ante esos momentos como debe ser. Bueno chicos, la moral yo creo que son patrones que están establecidos por la propia sociedad, es decir, por el conjunto de cosas que produce la sociedad. Un patrón, para mí la moral es un patrón que está dirigido, o es decir, en una sociedad es diferente que en otra. Una gente con moral, una gente que es sacrificada, una gente que va adelante siempre en todo, que es capaz de respetar a toda la gente y de cumplir los principios básicos de una sociedad. Martí decía que no era propio de cubanos tomar la piel del mártir como parche de bebé, ni que debíamos vivir agitando con la cintura al brazo, con la sangre a la cintura, los odios de los hombres. Quiere decir que el cubano debe ser y es por naturaleza, y es un llamado de su historia, un hombre de gran rectitud, de gran probidad, sin que esto, de forma alguna, desmienta la excepción. Para decir primero qué es la moral, primero hay que decir qué cosa es inmoral. ¿Qué es inmoral? El estado este en que nos encontramos todos. Es inmoral que haya un montón de gente que ande por la calle, no sé, luchando por propiciarse un encuentro con un extranjero para tener plata y todo eso. Sí, por último, mira que cuando vengan y cuando él venga y te pregunte qué te pregunto, no te queden palomar. Yo pienso que la moral es no rebajarme ante ningún hombre, que me respeten. Entonces, si voy a alguna boba o algo y me pisan, que me pidan disculpas. La moral es, vaya, como que los hombres, yo sigo respeto entre los hombres y como ante las mujeres también y todo eso, ¿no, verdad? Claro. Hazle ahí. La moral viene del dinero, el dinero. ¿Cómo fue? Los pagos. Es decir, los cubanos sabemos también diferenciar éticamente dónde está lo bueno y dónde está lo malo. Digamos, la moral es un conjunto de juicios, de puntos de vista que existe a nivel superestructural, a nivel de conciencia, al igual que la ética. Por la diferencia de esta, no puede ser prescrita. Digamos que no puede ser reflejada en un panfleto de ningún tipo. Verán, chicos, la moral son patrones que se han establecido desde épocas muy remotas y desde que hasta que la gente quiere que se sigan viendo y se sigan manteniendo iguales. Y es imposible porque todo sigue evolucionando y nosotros seguimos evolucionando. Y entonces es imposible seguir las ideas esas que alguna gente piensa de moral y que ahora nosotros lo vemos como una moral. Nosotros podemos ver algún aspecto como normal para nuestra edad que para otra gente puede ser parte de la moral. Y dentro de todos estos tiempos, que son tiempos difíciles en los que se remueven las raíces mismas de la sociedad, que se producen cambios lentos, se hacen transformaciones que atacan en su base cuestiones esenciales de la vida, siempre se corren riesgos de pérdidas y de extravíos. Por tanto, nuestra batalla, la de los educadores, la de los que buscamos en la memoria del tiempo, los historiadores, la de los científicos, la de todos los cubanos, la del pueblo, la de cada padre responsable, ha sido tratar de salvar cuanto hay de bueno y no perecedero de la Cuba que recibimos y cuanto hay de grande y de bueno en la Cuba que creamos. Por tanto, de lo uno y de lo otro tiene que salir un firme compromiso por conservar ciertos valores en los cuales no se puede poner en forma alguna en duda el valor de la amistad, que es la negación del amiguismo, el valor de la fraternidad, que es la voluntad de dar todo lo de uno, hasta la vida misma, por el hermano, por el prójimo, el valor de compartir, que es el concepto más social y más intenso, que sustenta también nuestra fe política, el concepto de amar, porque el amor todo lo salva, porque es importantísimo que todo cuanto hacemos en nombre de la justicia sea hecho además en nombre del amor. Bueno, yo creo una crisis como tal, me parece a mí que no. Yo estoy convencido que no.
¿no? Y no es menos cierto, bueno, en todas las épocas, en sentido global, ha existido un resquebrajamiento de la moral, en unas en más cantidad, otras en menos. Yo pienso, ¿no?, a mi criterio, que en esta época en la que estamos viviendo es menos, mucho menos. Hay bastante deterioro en los valores morales en la actualidad. Bueno, el problema de las guaguas, la gente le tiran piedra a las guaguas y esas cosas. Yo creo que yo no la catalogo como una cosa moral, sino como una cosa, como una contrarrevolución, vaya, porque está bien que estemos necesitados y todas esas cosas, pero no es para eso. Las jineteras sí, porque las jineteras hacen eso, y yo creo que en parte no afectaría al pueblo en nada, porque están en búsqueda de su ropa, comida, vaya, trabajando por su propia cuenta, para ellos. Que no, de todas maneras, esa divisa que ellos recaudan va a parar al Estado cubano. Toda esta serie de medidas que hemos tenido que optar por ellas son necesarias por el condicionamiento internacional en el cual vivimos, no siempre deseadas, pero sí necesarias. Y para referirme brevemente a la cuestión del turismo y lo que esto significa como desafío ético para nosotros. Pienso que ya el turismo nos plantea, es decir, nos plantea a todos la cuestión de una especie de doble economía, la economía dólar y la economía pesos cubanos, lo que significa también promover dentro de nosotros el ansia de consumismo, la fiebre del dólar y también la posibilidad de desviarnos en vocación, profesiones, etcétera, hacia esta nueva esfera de actividad en nuestro país. Ya vemos concretamente alrededor de nuestros hoteles niños que vienen hasta sin zapatos y merodean los hoteles buscando el chicle y pidiendo, lo que puede significar que en algún momento esto se convierte en que personas mayores comiencen a instrumentalizar a los niños para adquirir divisas y adquirir algunos artículos, y padres que los envían para ver qué pueden sacar a través de esto. Como también la cuestión de toda esta muchacha que vemos alrededor de los hoteles en una abierta prostitución. Esto nos choca, porque yo creo que si hay algo que la revolución aportó a la vida de nuestro pueblo, fue precisamente el intento y muchas veces el logro de la creación de un ser humano nuevo. En realidad existen personas que se prostituyen por una situación de medio especial. Estamos conscientes que eso existe, pero no me parece que sea la mayoría. Aquí hay muchos jóvenes muy decentes, muy morales y que no son corrompidos. Me parece que no, me parece que no se puede ver eso como un problema generalizado. En cuanto al turismo, sí se ha tomado esto como también algo lucrativo. Y no solamente instituciones estatales, también se puede decir de que en lo particular, de forma individual, muchos han tomado la religión, la han comerciado, han perdido ética, han perdido principios, y porque uno puede ofertar su religión o puede demostrar los valores que ella posee, pero nunca vendiéndola. Sí, yo creo que en estos momentos los valores morales están en crisis en la sociedad cubana, porque los hemos perdido. En estos momentos existe una devaluación del ser humano, yo lo considero así. Es una degradación continua y constante en el ser humano que existe, donde ya no importan los valores ni tan siquiera espirituales, ¿me entiendes? Es decir, todo se echa por techo. A veces, es decir, saltamos las cosas más esenciales de la vida, como por ejemplo en la calle, cruzar en la calle a un anciano, a un ciego, no sé. Usted va a una escuela, le puede preguntar a alguna chiquita,
dice, ¿qué tú vas a estudiar? El mismo pre, tú le preguntas a una chiquita, ¿qué tú vas a estudiar? Cuando termine, y algunas te dicen, no sabes, otra dicen jinetera, la jinetera. Eso es un poco, eso antes yo no lo veía. Yo iba a una escuela y siempre la gente sabía lo que iban a estudiar. Estaban bien causados. Y ahora hay una gran cantidad de esas chiquitas que te dicen eso. Entonces eso es un poco de falta de moral, falta de los principios propios de ella, que ella no se autovalora y la María Jinetera prostituta, lo que está vendiendo ella, no se autocalibra, es decir, no se mide la calidad que tiene ella. No sé, hablarle a la juventud, a la mayoría de la juventud de hoy, de moral, de principios, es que se te echan a reír en la cara. ¿Qué tú piensas? ¿Qué es eso? Eso no se usa. Esas son las expresiones de ahora de la juventud con respecto a la moral. Bien, yo pienso que se han perdido muchos valores morales, tanto en la juventud como en las personas ya profesionales, debido a que se ha perdido la ética de la personalidad en cuanto al tratamiento, de la educación formal en sí, y que no se está logrando una educación formal continua desde la educación que se le está dando a los niños. Pienso que se debe perfeccionar un poco más en cuanto a el profesional que debe dirigirse a las personas en un modo correcto. Pienso que todo esto está, la problemática fundamental de todo esto está derivado a los problemas de crisis que está sufriendo en nuestro país, pero bueno, que se puede perfeccionar con el esfuerzo que puede hacer cada cual al aporte a esa ética moral que se debe mantener. El hecho mismo de coger una cuarentiña y con lo que implica además coger una cuarentiña, un ómnibus rutero, hablando en términos justos, yo pienso que sí que degenera lo que es los valores y la ética, ¿no? El hecho mismo de que el conductor o conductora te diga, uno, ya implica que vas a llegar tarde a tu centro laboral o tu centro de estudio, y por tanto y demás, tienes que olvidarte un poco de esa ética si quieres transportarte en ese rutero hacia tu centro laboral o de estudio. Y en el momento que cometes, yo no diría un error, en el momento mismo en que te olvidas de que detrás de ti existen personas, no sé, mujeres, niños, ancianos, no sé, me parece que ya la ética y la moral se está dejando a un lado. Eso mismo piensa en las personas que están detrás de ti o en lucha continua con uno, ¿no? En el momento de arribar este horno. Y que, no sé, no hay nada más parecido a eso con una pelea de gladiadores en la antigua Roma. Yo creo que sí, porque antes era un tabú relacionarse con extranjeros, por ejemplo. Antes te decían que no aceptaras un regalo a un extranjero si venían a hacerte de escuela o que no sé qué. Y sin embargo ahora para mucha gente, la gente lo que busca al extranjero. Sí, es una pérdida de valores porque ahora la gente a veces pone más alto el tener relaciones con un extranjero que tener relaciones con un cubano. Y eso sí es una pérdida de valores. Y para algunas madres es mejor que su hija se case con un extranjero que se case con un cubano. Además se lo dice, no te busques un cubano, es un muerte de hambre, cásate con un extranjero. Y eso la moral cambia. Antes era que fuera un hombre bueno, ahora que es un hombre pésimo. Y la moral cambia. Quiere decir que estamos ajenos a todo nacionalismo excesivo, sin negar los valores de la nación y sus valores esenciales y arraigados, que somos ajenos a toda pasión que trata de apartar al hombre del hombre en el sentido más universal y mejor de la palabra. Todo eso es lo que hay que salvar. Y si en un momento tremendo la patria se viera en trance de perderse, en la barca en que fuesen los sobrevivientes de Cuba, en esa barca tendrían que estar esas virtudes.